Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Soy Nancy López, soy historiadora. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia. Y bueno, desde que yo estaba en la carrera, pues mi interés por la historia de las mujeres, pues fue siempre un motor de investigación, ¿no? Entonces, al finalizar mi carrera, encontré unos documentos, encontré un artículo muy interesante, que ese artículo ha sido el punto nodal desde del cual emprendí la tesis y del cual también se desprende esta crónica que realicé para el concurso de Crónicas de la Ciudad de México por parte del Archivo de la Ciudad de México. Entonces, bueno, eh, he estudiado varias cosas acerca de feminismo, género, historia de las mujeres, masculinidades, temas también que tienen que ver con el racismo, con la xenofobia. Y entonces, en esta crónica se conjuntan varias de esos conocimientos. Actualmente yo trabajo como gestora cultural, me gustan los temas de comunicación, principalmente porque la comunicación me parece que visibiliza y hace un buen trabajo de difusión a temas que normalmente en la academia pues están resguardados en bibliotecas o pues que son de nicho. Entonces creo que la comunicación es muy importante, la difusión y la divulgación son un referente, son puntos importantes para poder dar a conocer estos trabajos que sin estas herramientas pues estarían enterrados en archivos. Bueno, pues esta crónica les platico un poquito. Se llama Entre el humo nos verás, forjando tabaco y desobediencia en la capital decimonónica. ¿Por qué se llama Entre el humo nos verás? Bueno, pues se trata de mujeres obreras, trabajadoras, que se dedican a forjar tabaco. Ese es su trabajo, están cerca de los cigarrillos, hacen cigarrillos, muchas de ellas fuman cigarrillos. Eh, y pues bueno, la Ciudad de México es una ciudad en donde el humo de, de camiones, de transportes, de tabaco, pues está siempre en el aire. Entonces, esta crónica se desenvuelve justamente en el contexto de la Ciudad de México. ¿Y por qué se llama Forjando Tabaco y Desobediencia? Pues bueno, el trabajo de estas mujeres es forjarlo, enrollarlo, trabajarlo. Y también en todo este trabajo, en toda esta incorporación de las mujeres al trabajo, pues empiezan a forjar ciertas desobediencias. Me voy a explayar un poquito para contarles de qué va, porque es un tema muy bonito, ¿no? Es un tema que me cruza porque es acerca de mujeres, porque es acerca de mi ciudad, ¿no? Eh, Puede resultar muy interesante porque uno de los intereses de este trabajo es justamente tomar una fotografía, una impronta de lo que es la Ciudad de México, sus calles, sus barrios, sus restaurantes, un poco para ambientar, ¿no? En dónde estamos ubicados y poder imaginarnos todo el trabajo que hacían estas mujeres, todo lo que estoy yo narrando, justamente yo conozco este mercado, yo conozco este restaurante, o mi abuela solía comer en este restaurante, este mercado siempre acudimos, en esta iglesia, en este barrio. Entonces, por un lado, el trabajo se enfoca en rescatar la lucha de las mujeres trabajadoras de las cigarreras. Estas mujeres siempre han trabajado, las mujeres siempre hemos trabajado, desde hace muchos años. No es que las mujeres se incorporen al trabajo, sino que siempre han trabajado. El tema aquí es cómo la incorporación al trabajo fabril va creando una forma de pensar, una forma de organización, una forma de dejar un poco el trabajo en casa para salir a espacios laborales que están destinados a los masculinos. Las mujeres,
a finales del siglo XVIII se empezaron a contratar mujeres para forjar cigarrillos. Los cigarrillos no eran pues no eran un gremio, ¿no? No eran una organización, no eran una corporación que estuviera ligada o más bien legislada por la corona. Entonces el cigarrillo podía ser manejado por cualquier particular y podía ser vendido por cualquier particular sin esta traba de los gremios que era el que no trabajaran mujeres. Los gremios no permitían que trabajaran mujeres, solo era un trabajo para masculinos, y si los hombres llegaban a fallecer y ese espacio quedaba para su esposa, después de un trámite burocrático las mujeres podían trabajar en los gremios. Si no, eso no. Hasta que si las mujeres se casaban, pues ya no podían ocupar ese lugar y tenían que ocuparlo otro hombre que estuviera pidiendo ese lugar. En los últimos 30 años del siglo XVIII se crea la gran fábrica de tabacos, y entonces esta fábrica de tabacos pues permite el trabajo de las mujeres. Empieza a contratar mujeres bajo la premisa de que las mujeres son más delicadas, son menos dadas a la revuelta, son más calladas, son más controlables. Entonces, y además, el salario que les pagan pues es menor que el de los hombres. Entonces, pues es una excelente mano de obra porque es controlable, porque es barata y porque simple y sencillamente con el trabajo de las mujeres adentro, pues bueno, se pueden ahorrar dinero. Y entonces las mujeres empiezan a trabajar en estos espacios de trabajo y hay una transición muy interesante porque pues dejan su trabajo de los talleres, o sea, en los talleres antes de que se creara la Real Fábrica de Tabacos. Y lo interesante es que cuando ellas trabajaban en estos talleres podían atender a sus hijos, podían estar cerca de las labores del ámbito doméstico. Y lo interesante es que cuando entran a este espacio es nuevo. Este espacio tiene horarios, este espacio algunas veces permiten que trabajen los niños con sus mamás y otras veces no. Dependía mucho del lugar y de las circunstancias, pero es una dinámica nueva. Es una dinámica nueva en donde hay un horario de entrada y salida, donde hay vigilancia, ¿no? Antes no eran vigiladas, ahora son vigiladas. Tienen un método de trabajo que antes no tenían, y lo principal es que dejan un poco de moverse en el ámbito de las ventas, ¿no? Antes también podían moverse a vender, aparte de forjar, podían vender, lo cual les permitía desplazarse, ¿no? Por la pequeña entonces capital de la Ciudad de México. Y bueno, este tránsito a las fábricas, pues también les permiten desplazarse, pero ya no con tanta movilidad. Pero bueno, el asunto aquí es que dejan ese espacio doméstico para trabajar en un ámbito laboral y empiezan a trabajar. Las contrariedades del mundo laboral, del mundo en la fábrica, empezaron desde siempre a existir, ¿no? Bajos salarios, condiciones insalubres, horarios extendidos. Siempre ha habido una suerte de malos hábitos de los empleadores hacia los obreros, y pues esto no les gustó. Se empezaron a organizar desde principios del siglo XIX en la Real Fábrica de Tabacos, que por cierto, tras varias mudanzas que hubo, pues se colocó en la Ciudadela. Todo el mundo hemos pasado por la Ciudadela, y entonces ahora que conocen esta historia, que la pueden leer y lo pueden conocer, se ubicó finalmente la Real Fábrica de Tabacos en la Ciudadela, ahí por lo que cerca de lo que ahora es el Metro Valderas. Y bueno, ahí se colocó finalmente la Real Fábrica de Tabacos. Entonces las mujeres empiezan a organizarse porque no les gusta cómo las tratan y hacen unas huelgas, ¿no? Intentan organizar una huelga que se ve un tanto fallida porque
por ahí una le cuenta, en una confesión le cuenta a un cura, y el cura va de chismoso a contarle a los gerentes de la Real Fábrica de Tabacos lo que se está pensando. Y entonces, bueno, se, se, se boicotea esta huelga que quieren hacer, pero no fue el único intento, y durante todo el siglo, los primeros 50 años del siglo XIX, pues hubo estos intentos por parte de estas mujeres. Entonces, no resultaron ni tan calladitas, no resultaron tan dóciles, no resultó que eran menos dadas a la revuelta, sino todo lo contrario. Y entonces, bueno, viene el cambio de régimen, viene la independencia, en donde hay una serie de movimientos en donde al parecer las mujeres siguieron trabajando, siguiendo la fuerza laboral más importante, porque bueno, todos los hombres se van a la guerra, y entonces se quedan ellas trabajando. Y viene el porfiriato, y ahí es donde se enfoca un poco esta crónica en la Ciudad de México durante el porfiriato, porque ahí es donde empiezan a generar, por los cambios económicos y políticos, se genera un boom de talleres y de fábricas de tabaco, en donde hay empleo para muchas mujeres. Hay una migración también del campo a la ciudad de mujeres que vienen, y pues llegan por la estación Buenavista, allá donde silba el tren, decía un comercial hace unos años, y entonces llegan por la estación Buenavista y empiezan pues a buscar trabajo pues en casas haciendo limpieza, o bien en las fábricas. Entonces las empiezan a contratar de manera intensa en las fábricas, y entonces pues surgen fábricas como el Moromusa. Se menciona en la crónica el buen tono, ¿no? Todo el mundo a lo mejor ha escuchado, si le ha interesado la historia del tabaco, pues el buen tono fue como el gran monopolio de tabacos a principios de siglo. Eh, el moreno, el chinito, la bola, ¿no? Ahí si les interesa, lean la crónica, y ahí van a poder leer más acerca de las fábricas que habían en ese momento, y empiezan a colocarse en varios puntos de la ciudad. En el caso del buen tono, pues bueno, todos, si alguien ha tenido la oportunidad de ir al mercado de San Juan, pues bueno, por en esa zona era la zona donde las mujeres pues iban con sus rebozos bien apresuradas al buen tono, a que les dieran un espacio de trabajo. Y digo, les dieran un espacio de trabajo porque no era seguro. Mucho del trabajo de estas mujeres era destajo, es decir, se les pagaba por trabajo hecho en el día. Había pocas mujeres que tenían una plaza segura de trabajo, solo las maestras, las maestras tabaqueras, porque había maestras tabaqueras que tenían un rango más arriba, pero los que eran las forjadoras no tenían, en su mayoría no tenían un espacio para poder trabajar, o sea, no era seguro. Se iban y se formaban en colas a ver si les daban, si había 30 lugares para forjar cigarrillos, en esos 30 lugares, y luego ya las demás tenían que irse a buscar en otras fábricas. Entonces el trabajo era destajo, no era seguro, pero bueno, muchas de ellas ya tenían como su rutina de llegar a cierta hora, y pues podían tener ese espacio seguro. Entonces lo que intento hacer en esta crónica pues es rescatar la capacidad que tienen estas mujeres de organizarse, porque recordemos un poco que durante el porfiriato pues no había ningún tipo de seguridad laboral, no había seguro social, no había derechos laborales, no había un organismo protector del trabajo, y pues todo realmente quedaba a la buena de el patrón, el industrial, y los acuerdos que llegaran a tener en algún momento con el gobierno, ¿no? De producción. Había el Congreso Obrero que se formó a mediados del siglo XIX, o empezaba a formarse a mediados del siglo XIX, pero era un órgano mediador más que nada entre los patrones y los empleados, y un poco el gobierno. Pero no era un órgano protector en sí, que diera derechos, procurara, era un órgano mediador. Entonces, era un órgano mediador que desde luego
le daba prioridad a las organizaciones masculinas. El Congreso Obrero empezaba un poco a proteger organizaciones de mujeres, ¿no? Y digo organizaciones de mujeres porque al paso de los años estos problemas laborales se fueron agudizando año con año. Es decir, el pago a destajo bajaba, se seguía pagando menos a las mujeres que a los hombres. Había una hoja de registro en donde había que decir, las revisaban con qué entraban y con qué salían. Entonces, esta revisión corporal que les hacía a las mujeres obreras, a las cigarreras, les incomodaba mucho. Yo creo que todas las mujeres hemos pasado por situaciones en donde alguna revisión, alguna cercanía con el cuerpo puede llegar a ser invasiva por tener otras intenciones, y yo creo que en ese momento no fue la excepción. Entonces, este registro corporal, este acercamiento, ¿no? Que regularmente lo hacían hombres, a veces las hacían mujeres, pero lo que alegaban ellas es que atentaba contra su dignidad y su moral. No nada más era el registro, sino que también se extendían la cantidad de cigarrillos que tenían que forjar por día por un salario más bajo. ¿Por qué? Porque había que pagar la ley del timbre que se había impuesto en ese momento, que el gobierno había impuesto para las grandes, bueno, para las industrias en ese momento había que pagar un impuesto, y entonces los patrones decían, no nos vamos a pagar este impuesto. Y entonces eran las obreras y los obreros también que tenían que trabajar más por menos para que pudiera salir un dinero para pagar ese impuesto del timbre. Se les pagaba con moneda de cobre. Entonces la moneda de cobre no tenía la misma validez que la moneda circulante. Entonces esta moneda de cobre que se utilizó, esta estrategia se utilizó durante todo el siglo XIX, en donde era una moneda de menos valía con la que se les pagaba a las obreras. Entonces, hay una historia en la crónica en donde se relata que pues van a comprar las mujeres cosas al mercado del Volador o al mercado de la Merced, y pues nadie quiere recibir, los del PAN no quieren recibir esa moneda, no quieren que se les pague con esa moneda, y no les venden productos. Entonces se arma una rebambaramba en el mercado, y entonces alguien le habla a la gendarmería, y la gendarmería va y apresa mujeres, ¿no? Entonces, en estos espacios, ¿no? Es el espacio de la ciudad, en los espacios citadinos, en los mercados donde hay gran confluencia de personas y sobre todo mujeres, es donde se solían dar bastantes los conflictos por cuestiones de economía familiar. No nada más fue en esos espacios de compra y venta que fueron los mercados donde se dieron arrestos y apresamientos de mujeres, sobre todo. Después de todas estas cosas que enumeré, de abusos y de cosas que no les gustaban a las cigarreras, empieza esta capacidad organizativa que tienen. Como podían, armaban panfletos, se comunicaban entre ellas, armaban comisiones, armaban pues reuniones en alguna casa, quisiera yo imaginar, y se comunicaban la intención de hacer una huelga, un paro, un motín. Y en muchas, curiosamente, en muchas fábricas de ese momento, durante los últimos 30 años, se dieron un sinnúmero de huelgas en la Ciudad de México. Casi la mayor parte de las huelgas se concentraron en la Ciudad de México. Bueno, la razón es muy simple, había el principal centro productivo, de desarrollo, de crecimiento, ¿no? En ese momento. Hay otros más, pero el principal pues era la Ciudad de México. Y pues bueno, se organizan, hacen panfletos, se organizan para hacer una huelga, se organizan para hacer motines, y se organizan también para que las escuchen.
y se organizan para que las escuchen cuando hablan con la prensa. Las mujeres cigarreras de finales del siglo XIX tienen una gran capacidad de organizarse para comunicarle a la prensa lo que quieren decir. Muchas no sabían leer y escribir, sin embargo, existen, bueno, datos en donde sabemos que había lectores de tabacalería, y estos lectores pues contaban sus historias, narraban cuentos, leían el periódico, en las fondas había gente que leía el periódico, entonces de alguna u otra manera sí estaban enteradas de lo que circulaba en las notas de los periódicos, referente al tema laboral, al tema de, de las fábricas, ¿no? No de todo, pero se mantenían pues atentos. Y sabemos que se mantienen atentas por la prensa, ¿no? Entonces, en la prensa empiezan a comunicar cosas, ¿no? Las cigarreras queremos trabajar, las cigarreras queremos que haya un trato justo, las cigarreras demandamos, las cigarreras pedimos. Y vuelvo un poco al inicio cuando contaba que un artículo en específico desprendió la tesis y desprende la crónica, que es un discurso que da una mujer llamada Juana la Progresista. Entonces, cuando yo leo a Juana la Progresista, me pareció sumamente progresista, ¿no? Porque hablaba del papel de las mujeres, de que las mujeres querían derechos como mujeres, como trabajadoras y como ciudadanas. Hay muchos bemoles en estas aseveraciones, porque recordemos que el ser ciudadano en esas épocas es diferente a a lo que concebimos como ser ciudadano ahora, pero finalmente la narrativa tiene que ver con una posición, una demanda de que se les escuche y de que se les otorguen cosas para mejorar su vida, tanto como mujeres, como obreras y como personas que habitan en un espacio y que tienen derecho a alzar la voz y que se les escuche. Entonces, de verdad les invito mucho a que lean la crónica y que lean el discurso de Juana, porque ahí habla también de las diferencias entre hombres y mujeres, del trato de hombres y mujeres, y también habla, ya desde entonces, desde los años 70 del siglo XIX, ella está hablando sobre que el lugar de las mujeres no es la casa, que el lugar de las mujeres no es solo el ámbito doméstico, que la educación para las mujeres es importante, que las mujeres tengan acceso a la educación, que tengan acceso a leer, que tengan una formación. Entonces, cuando lees uno esto y dices, estamos hablando de los años 70 del siglo XIX, pues falta mucha carrera, 30 años, 40 años, 50 años, para que podamos leer en los libros de historia, pues organizaciones de mujeres, pues que están pidiendo el voto, ¿no? Y que están hablando de derechos sobre mujeres. Entonces, es un texto muy progresista, muy novedoso, muy vanguardista, que tiene una historia también detrás. Para eso sí les invito a leer la tesis, porque esa historia sí se despliega en la tesis y no tanto en la crónica, pero también está puesta en el texto que se hizo para este concurso. Entonces, a partir de esto, pues lo que empiezo a hacer es cómo estas mujeres tienen una capacidad de agencia porque quieren cosas, obtener del gobierno, del Congreso Obrero beneficios. Tiene una gran capacidad organizativa, ¿no? Porque pensemos en una mujer obrera que trabaja cerca de 12 horas, tiene hijos, muchas de ellas eran viudas o muchos de sus maridos se fueron del hogar y son las jefas del hogar. Tienen que hacer de comer, ver qué hacen con los niños, trabajar. Muchas de ellas empezaban a ir o se interesaron a ir en las escuelas para formación de mujeres que se empezaron a abrir. La casa amiga de la obrera que fundó la esposa del presidente Díaz, Carmen Romero Rubio de Díaz, en donde se otorgaba un espacio para cuidar a los niños en ese lugar en lo que las mamás trabajaban y también una suerte de formación.
Eh, entonces, pues tenían un día muy lleno y todavía de ese día lleno se daban la oportunidad de organizarse, ir a casas y comunicar que vamos a hacer una huelga para que dejen de tratarnos mal. Entonces se hace una huelga, organizan en algún momento una huelga que le llaman la huelga general y obreras y guerreras de muchas fábricas se unen para hacer esta huelga. Y bueno, desafortunadamente en esta huelga muere de hambre el hijo de una obrera y entonces se organizan, se enojan y se organizan para ir a apedrear una fábrica. Recordemos que en la paz porfiriana, pues el orden es importante, o sea, la paz es importante. Entonces, es, no, nada más están, no nada más están saliéndose de su lugar de feminidad sumisa, callada, tranquila, abnegada, dejan de ser los ángeles del hogar para ser unas mujeres que apedrean, que gritan, que son violentas, que irrumpen, que gritan, que hablan. Y pues por todas estas situaciones, pues principalmente las arrestan por el apedreamiento, pero no nada más las arrestan por apedreamiento, sino las arrestan porque están atentando el orden de la paz, y no nada más el orden de la paz, sino el orden de que las mujeres deben estar en su casa y deben de ser calladas. Ese orden lo están irrumpiendo, lo están quebrantando con esta organización, con estas actitudes. Y bueno, estos son varios episodios de este tipo los que relato en la crónica y que invito a que lo lean. Sabemos de que esto sucedió así por varios medios de prensa como el Socialista, el Hijo del Trabajo, el Tiempo, el Monitor Republicano, el Correo de las Señoras. O sea, el tema de las cigarreras era un tema en la opinión pública y todo el mundo opinaba alrededor de las obreras, políticos, intelectuales, jefes en el Congreso Obrero, articulistas en prensa, las mismas obreras. O sea, fue un tema importante para la opinión pública porque eran mujeres de clase baja, eran mujeres que irrumpían el espacio, eran mujeres que pareciera que no tenían cómo organizarse y que no sabían cómo organizarse porque la mayoría eran analfabetas, pero tenían esa capacidad y política de organización. Y cuando varias las mandan a la cárcel de Belén, que todo el mundo hemos pasado por la cárcel de Belén, que está en Arcos de Belén, por Salto del Agua, en esta zona cerca del centro de la ciudad, pues muchas las llevan ahí y eran conocidas como las presas políticas. Entonces las propias mujeres presas las conocían como las mujeres políticas, presas políticas. Se organizan colectas para sacarlas, para que puedan pagar la fianza y las puedan sacar. El Congreso Obrero da un dinero y organizan una kermés, un día de música. Entonces, ahí está este interés, esta sororidad de ver por sus hermanas, de ver por sus compañeras, ¿no? Estos lazos que se estrechan en estos momentos, pues me parece muy conmovedor, me parece muy, me cruza también, ¿no? De cómo, tanto en ese entonces como ahora, pues es tan importante la solidaridad entre mujeres, la sororidad entre mujeres, y en ese momento había esa motivación. Esa motivación por ser mujeres, por el simple hecho de serlo, por ser mujeres obreras, ¿no? De una cuestión también de identidad de clase también, y pues también por una causa en común, por ser trabajadoras, por ser mujeres abusadas en sus espacios de trabajo, ¿no? Donde hay una diferencia entre hombres y mujeres, los pagos, las revisiones. Entonces, pues de estas cosas son lo que versa la crónica. Los invito a que la lean porque pues encontrarán, como lo dije hace un momento, pues referentes que todos conocemos, ¿no? Todo el mundo hemos conocido, oído, comprado en la Merced, todo el mundo conocemos cómo se fue
como conocemos barrios como la Peralvillo, la Guerrero, la Viga, ¿no? Que también se menciona y cómo la ciudad se va expandiendo, se van creando nuevos espacios por los que todo el mundo hemos caminado. Entonces, cuando la lean, yo creo que lo interesante de la crónica es ubicar estos referentes, estos restaurantes, estas avenidas, los mercados, las iglesias, ¿no? Porque las iglesias también fueron un referente importante en donde se congregaban las mujeres para poder hacer sus iniciaciones de organización, que eran las organizaciones mutuales, que eran organizaciones de obreros y obreras, donde, bueno, también era una organización política, y entonces algunas iniciaciones tienen lugar en las iglesias, entonces hemos pasado por la iglesia de San Cosme, todo el mundo sabemos dónde está San Cosme, o bueno, quiero pensar que todos sabemos dónde está San Cosme, pero hemos sabido, pasado por ahí. Entonces, esta impronta de la Ciudad de México con estos referentes nos van dando elementos para imaginarnos por dónde pasaban, dónde iban, ¿no? Cuando vayan a comprar algo al mercado de San Juan, recordarán que por ahí pasaban muchas mujeres a las 7 de la mañana para poder trabajar, en dónde se discutían estos problemas los hombres de la élite, donde se sentaban a leer su periódico, donde la gente común se sentaba a escuchar la lectura del periódico, ¿no? Y entonces poder imaginarnos y ponernos en ese lugar y, y historizar un poco. Creo que ahí está la magia de la historia, en donde te regresa en el tiempo y puedes volver a vivir estos momentos, volver a revivir. La lectura de la prensa nos vuelve nos da una herramienta importante para revivir las palabras expresadas en tinta y poder revivirlas y poderles escucharlas de nuevo y poder hacer a través de estos documentos, de estos trabajos como las crónicas, poder revivir su voz y hacerlas hacer hablar a Juana otra vez y escucharla otra vez por medio de un texto actual. Entonces los invito mucho a leer Forjando Tabaco y Desobediencia, para que sean desobedientes. Bueno, yo decido abordar este trabajo porque me parece importante y relevante, como lo dije hace unos instantes, rescatar las voces de mujeres que lucharon y se organizaron en momentos en donde era, o donde a lo mejor desde la actualidad pensamos que era poco probable que eso sucediera. Sobre todo porque no eran mujeres de élite, en donde podían expresar sus ideas en la pluma de una revista o de algún espacio periodístico importante. Entonces, lo interesante es que voces de mujeres de clase baja quedaron en los periódicos y de ahí puede uno rescatar y reconstruir su historia. Porque es importante, porque es una aportación a la historia de las mujeres, a visibilizar ideas, posturas, actitudes de mujeres en épocas pasadas y que abona pues a la historia de las luchas obreras, de mujeres obreras, cigarreras, de las cuales pues tenemos muchas cosas todavía que aprender, ¿no? O sea, la capacidad de organización, a pesar de ser una mujer de clase baja, de ser pobres, de tener toda una sociedad pues en tu contra porque te limita o porque las limitaban, ¿no? Los estereotipos, la moral, la política, la importancia de rescatar mujeres que eran invisibles, que la sociedad patriarcal porfiriana mexicana pues las invisibilizó. Las mujeres no eran importantes y menos si eras una mujer pobre. Entonces, creo que de ahí es lo rico de rescatar estos trabajos, de hacer estos trabajos para poder escuchar y visibilizar a mujeres a las que se les nombró el ángel del hogar, pero que eran invisibles para el mundo.
Bueno, este tema es importante para todos los que habitamos la Ciudad de México porque nos invita un poco a caminar por espacios en donde conocemos, a conocer la riqueza de la ciudad, ¿no? Porque hay espacios históricos que a veces están ahí, pero que no conocemos su historia, ¿no? Las iglesias son espacios históricos muy interesantes, no nada más arquitectónicamente, sino eran lugares en donde se aglomeraba y se juntaba gente para, para profesar una fe y también para dar lugar a ceremonias como las iniciaciones de las mutuales, como lo comenté hace un rato. Es importante para conocer la historia, por ejemplo, de los mercados, ¿no? Que son espacios y donde confluyen, donde durante muchos y muchos años ha confluido gente y han sido espacios de intercambios, de peleas, de comunicación, de venta, ¿no? Y que desconocemos su historia. En el caso de los barrios, pues conocerse, me parece que es interesante conocer que esos barrios, como las colonias que mencioné, la Doctores, la Peralvillo, la Guerrero, la Viga, son espacios que no han estado ahí inmutables en el tiempo, sino que datan de momentos específicos, históricos, políticos, y que incluso nos dan una explicación de cómo se ha configurado la ciudad socialmente y económicamente, ¿no? O sea, por qué ciertos espacios, pues, tienen más índices de delincuencia, por qué esos espacios no hay tantos espacios culturales, ¿no? Que nos dan conocer la historia de ciertos espacios de nuestra ciudad, nos pueden explicar cosas en la actualidad, ¿no? ¿Por qué ciertos espacios al oriente son espacios históricamente marginados? ¿Por qué en el centro es un espacio de gran importancia política y estratégica, económica? ¿Y por qué otros espacios no? ¿Por qué unos barrios son más importantes que otros? ¿Y cómo se ha dado esta estratificación social? Me parece que es muy interesante conocer la historia de cómo ha crecido nuestra ciudad y cómo podemos explicarnos a partir de ese crecimiento de los criterios en los que se expandió, cómo podemos entender y poder reflexionar acerca de cómo está ubicada nuestra ciudad socialmente, sí, socialmente, cómo está ubicada y por qué ciertos espacios pues se les da más prioridad que otros, ¿no? Y eso a lo mejor tiene su explicación, no, a lo mejor tiene su explicación en la historia. Entonces me parece que como habitantes de la ciudad es importante conocerlo y pues también para fomentar un poco el interés por la historia en general, pero principalmente del lugar en donde habitamos para poder comprenderlo mejor. A todos les hago una invitación a que lean Entre el humo nos verás, Forjando tabaco y desobediencia en la capital decimonónica. Los invito a que lean las otras crónicas, que me parece que son muy interesantes, que son muy ricas en su forma narrativa y en sus historias. Y pues bueno, los invito a que sigan también muy de cerca los trabajos y que puedan leerlos muy pronto.